¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a De Voz en Voz, el espacio de Política en 18 donde platicamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión, y como parte de las elecciones subnacionales que se llevaron en Bolivia, a cabo en Bolivia, perdón, el 7 de marzo, donde se eligieron principalmente a gobernadores de los 9 departamentos en los que se divide o en los que está compuesto Bolivia, así como también a los alcaldes de la totalidad de los municipios del país. Nos encontramos ella es Estefanía Camargo. Ella es actualmente activista por la defensa de los derechos humanos y la madre tierra. También es abogada, gestora cultural y juvenóloga. Actualmente es estudiante de la carrera de Comunicación Social, Estudios Védicos y la Ayurveda. También se encuentra culminando la maestría de Seguridad, Defensa y Desarrollo. Asimismo, cuenta con diversos posgrados en competencias de voluntariado, en derechos humanos, entre otros relacionados con el derecho. También fue la primera joven representante boliviana en la séptima reunión de líderes políticos ante las Naciones Unidas en Viena, Austria. También participó en el Foro Mundial de Jóvenes Líderes en Corea del Sur. Obtuvo reconocimiento en la categoría de Derechos Humanos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en Bolivia. Y también es cofundadora de la Asociación de Mujeres Líderes Dominitla Chungada, coordinadora de Tejiendo Ecosoluciones y finalmente fundadora de la Organización de Profesionales Conscientes. Estefanía Camargo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y pues aquí a tu disposición para poder compartir un poco de la realidad en Bolivia. Así es, pues para empezar quisiera que nos platicaras un poco de cómo se llevaron a cabo las elecciones que acaban de acontecer en tu país. Claro que sí, tal vez un poco hoy una breve introducción. Nosotros hemos pasado, la verdad, no sé si llamarlo una especie de acontecimiento social como una especie de trauma electoral, porque estábamos en una incertidumbre política, ¿no? Después de que pasó las elecciones presidenciales y ya teníamos un gobierno ya estable, democráticamente elegido, se vinieron las elecciones de manera inmediata, las elecciones departamentales que se realizó en marzo, ¿no? Que esto se ha ido postergando un año posterior a eso porque hubo un golpe de Estado. Y es por esa misma razón creo que ha sido muy esencial el poder escoger los futuros líderes políticos que han asumido en estos espacios de decisión, ¿no? Me llama mucho la atención porque en la mayoría de los candidatos son hombres y creo que debo destacar la participación de dos mujeres importantes y que ahora son autoridades, que es en este caso, por ejemplo, la alcaldesa que es de la ciudad del Alto, que es Eva Copa, que definitivamente ha arrasado con un liderazgo político a nivel no solamente, digamos, municipal, sino también que ha trascendido esto a nivel nacional, ¿no? Pese a que solamente tenía o estaba postulando y ahora es alcaldesa de la ciudad del Alto. Posterior a eso, los demás políticos son hombres y en algún caso viejos políticos, que se podría decir, que ya han participado, han sido parte de los gobiernos, ¿no? Anteriores. Eh, Vamos a hablar concretamente de dos factores importantes, ¿no? Se estaban llevando las elecciones en marzo de las gobernaciones, que son de 9 departamentos que compone Bolivia, entre ellas los más representativos y el que ha ganado ha sido, o ha tenido una pelea, por decirte, ha sido Santos Quispe con el postulante o el candidato por el partido del MAS, ¿no? Porque ha habido una amplia diferencia en la que realmente o sea, ha sido muy discutido el tema de ver los votos de los municipios o de las comunidades, y es por esa razón que se lleva la segunda vuelta en abril. Esa ha sido una de las situaciones que ha vivido la gobernación de La Paz. En Santa Cruz tenemos a Luis Fernando Camacho. No olvidemos que Camacho ha sido uno de los líderes opositores que ha sido parte del golpe de Estado en Bolivia. Sin embargo, tiene una estructura política muy elemental y es por esa razón que ahora es gobernador en Santa Cruz, y definitivamente él ha ganado con una amplia mayoría, ¿no? Después en Cochabamba tenemos a Humberto Sánchez, que es del
partido del MAS, que por supuesto de igual forma ha ganado con una amplia mayoría. Y bueno, entre esos tres departamentos representativos, pues ha sido muy interesante. Todos los ciudadanos o todos los jóvenes, mujeres, estamos a la expectativa de cuál va a ser su gestión, ¿no? No olvidemos que hemos salido de un estado de gobierno que realmente nos ha traído no solamente corrupción, sino también desilusiones políticas. Y es por esa razón que muchas personas creo que al ir a votar no ha tenido tantas esperanzas, digamos, de que hubiera un cambio realmente del 100%, ¿no? Sin embargo, creo que la candidatura de Santos Quispe, al ser uno de los gobernadores que ha asumido el papel de su papá, que estaba postulándose, que es Felipe Quispe, tras su muerte, pues él asume, él es su hijo, ¿no? Él asume el reto y pues gana, ¿no? Y creo que es uno de los gobernadores, digamos, que está más cercano a las comunidades indígenas en lo que representa, ¿no? El tema de dar esa, ese respeto de los derechos de la madre tierra, ¿no? Que voy por ahí. Mientras Luis Fernando Camacho es más más liberal, más del estilo conservadurismo, digamos, es un pro vida, entonces, y además de que Santa Cruz, y no todo Santa Cruz, sino que el partido político de Camacho es súper racista, ¿no? Entonces es como que dos polos opuestos que actualmente sí se está viendo, digamos, en posición de vista de todos los políticos, a ver qué va a pasar, porque no solamente van a ser 5 años de gestión, sino que van a ser 5 años para visibilizar qué buena gestión van a realizar, para ver si tienen un futuro político, ¿no? Porque Camacho también participó en las elecciones presidenciales, entonces posiblemente ahora quiere demostrar con su, ya como gobernador de Santa Cruz, tener ese realce y ese, digamos, protagonismo político y tal vez queriéndose estructurar como uno de los líderes de la oposición. Entonces, son como dos polos opuestos, ¿no? Y significativamente tenemos que ver que el MAS no ha tenido muchos candidatos, ¿no? En sillas como las gobernaciones, y eso también es importante recalcar porque se está mostrando otro tipo de liderazgo, otro tipo de visiones, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco al tema de las alcaldías. El tema de las alcaldías, pues bueno, entre los más representativos para el tema de la paz está Iván Arias. Iván Arias es un ex ministro de Obras Públicas que ha sido parte del gobierno de facto de Áñez y por supuesto es una de las personas que, bueno, le ha gustado el poder y se ha postulado. No ha sido una aceptación totalmente para cuando ha ganado, yo creo que ha sido más la votación para ir en contra del MAS, ¿no? No querían que gane el MAS y el único candidato que tal vez podría ganarle ha sido Iván Arias, ¿no? Entonces, y esas son las razones en las que ha ganado él. Después tenemos a Jenny Fernández, ¿no? Él es, anteriormente ya ha tenido una participación política, ha sido autoridad, ha tenido una buena gestión y ahora está retornando después de mucho tiempo. Y pues bueno, yo pienso que es una persona más neutra, yo creo que va a velar mucho más por los intereses de Santa Cruz y que por supuesto Santa Cruz está a uno de los altos niveles de progreso y desarrollo, se está ampliando mucho el tema de comercio, realmente Santa Cruz está liderizando como uno de los países en Bolivia y es por esa razón que creo que va a tener una buena gestión, sin embargo, él no tiene ninguna inclinación ni de la oposición ni del MAS, porque lo que a él le interesa es poder hacer gestión para su pueblo, ¿no? Después tenemos Cochabamba, el alcalde de Cochabamba, que está Manfred Reyes Villa. Bueno, él igualmente ha tenido la oportunidad de ser alcalde, él está retornando nuevamente a tomar esa posición. Sin embargo, Manfred sí ha tenido una excelente gestión.
por Cochabamba. Es más, durante ese tiempo que él era autoridad, ha logrado que Cochabamba sea uno de los líderes, ¿no? En ese tiempo, más que Santa Cruz. Y es por esa razón que ha retomado las riendas, y en el sentido de que el MAS se estaba perdiendo esa popularidad, digamos, entre los candidatos. Ha tenido la oportunidad de retornar y reestructurar nuevamente y poder tal vez a futuro quererse postular a elecciones presidenciales, ¿no? Él estaba en el exterior, entonces vino para las elecciones a presentarse y ganó. Una de las alcaldías más significativas y que vuelvo a repetir, que es muy representativo para nosotros, que es Eva Copa, creo que ha sido un fenómeno sobresaliente sobre todos los candidatos, ya sea gobernadores o alcaldes. ¿Por qué? Porque Eva Copa ha sido una líder antes, ¿no? O sea, ella estaba liderizando como la presidenta de la asamblea en un momento de gobierno de facto, y por supuesto ha demostrado un liderazgo increíble, y el partido del MAS no ha valorado ese liderazgo. Por tanto, ella tenía esa expectativa de ser parte de esa estructura y de que las mujeres puedan liderizar este país, ¿no? Y es por eso que ella se va del MAS y se va a otra agrupación que es Jayaya, donde le dan la oportunidad y en realidad le prestan la sigla para que ella pueda postular, y definitivamente ha sido una de los ciudades, digamos, más jóvenes de Bolivia, que ha tenido casi el 100% de votación y apoyo por Eva Copa, ¿no? Y claro que sí, los analistas políticos la ven a ella como una futura candidata, digamos, al temas presidenciales, porque la ven como una mujer capaz, o mejor, digamos, de una versión mejorada que el mismo, digamos, expresidente, que es el presidente Evo Morales. Entonces, es por esa razón que hay muchas expectativas de lo que va a hacer Eva Copa en la alcaldía, de lo que piensa de estructurar en el tema de corrupción y dar la oportunidad a los jóvenes. Sin embargo, en estos últimos tiempos, a partir desde que ella asume la alcaldía hasta el momento, creo que ha habido un poco más de críticas, porque sí ha tenido, y creo que todas las fuerzas políticas están sobre ella para que su gestión no sea tan brillante, y todo lo contrario, ¿no? Que fracase y sea un fenómeno Patsy, ¿no? Porque no olvidemos que ella era parte del MAS, y al irse del partido del MAS, pues hace una competencia a un poder político que realmente no quiere perder ese liderazgo, ¿no? Y no quiere dar tal vez esos espacios a fuerzas políticas que tal vez estén con otro tipo de ideología, otro tipo de hacer gobierno, de hacer gestión, y tener una diferente perspectiva del futuro para la población. Y bueno, las demás alcaldías han sido electas en su mayoría. Hemos tenido, sí, una segunda vuelta, solamente con para 4 gobernaciones. En las alcaldías ha habido una amplia mayoría, no ha habido una segunda vuelta. Ya se han posicionado tanto los alcaldes como los gobernadores desde el 1 de mayo. Ahora están con una triple tarea, no solamente de hacer gestión, sino que por los manejos que les han dejado las anteriores gestiones, tanto de corrupción, no hay plata para afrontar el tema de la pandemia, pues es un verdadero reto el que ellos puedan asumir esas tareas y puedan tomar unas buenas decisiones. Y pues bueno, en eso estamos, a la expectativa de ver qué va a pasar. Me llamaba la atención cuando investigaba acerca del tema el hecho de que, pues vaya, las elecciones se llevan a cabo en marzo, en abril terminan los cómputos o el conteo de votos, se declaran a los ganadores y demás, ¿no? Y para mayo ya están asumiendo. Aquí en México es un tanto diferente la cosa. Las elecciones se llevan a cabo casi siempre en junio, como a la segunda semana de junio, tercera semana de junio, ya están
asumiendo, digo, se le declaran a los ganadores, pero entran en su mayoría hasta septiembre o hasta diciembre. Entonces, es realmente un periodo sumamente largo de tiempo de transición. Aquí muchas veces se ve como algo interminable y también en ocasiones insufrible, perdón. Entonces, me llama la atención el caso de Bolivia porque realmente es muy poco el tiempo. ¿Tú qué opinas acerca de ese breve tiempo que le dan para que ya asuman los ganadores? Claro que sí. Bueno, en realidad el tema de gestión o el tema del tiempo de los alcaldes y los gobernadores, pues ya se tenía que haber dado el año pasado, ¿no? Pero por el tema de la situación política que estaba viviendo Bolivia, del golpe de Estado, pues se han ido retrasando estas tareas. Y por supuesto había contratos que cumplir y que tendrían que haber asumido las nuevas autoridades que se han ido posponiendo. Sin embargo, sí se ha ido retrasando porque en marzo se da la elección a los gobernadores y alcaldías, sí, pero al ver esas diferencias, hubo poca diferencia, ¿no? En porcentajes, y no tener, y tener casi un empate y no cumplir con las reglas electorales, ¿no? De que no tienen un 51% más o que están bajo los lineamientos, digamos, de los porcentajes, pues se lleva a la segunda vuelta que es el 11 de abril. Ya a partir de ahí, hasta finales de abril, ya se da el tema de los resultados, ¿no? Ya cuando ya vienen las votaciones, más que todo de las comunidades lejanas, ¿no? Y ya para mayo, como ya se tenía en marzo algunos gobernadores y alcaldes que ya definitivamente ya habían ganado con una amplia mayoría, pues ya se tenía como un 60 o 70% de la lista confirmado, ¿no? Sin embargo, para abril ya se estaba por definir, digamos, ese 30% que aún faltaba definirse, pero que de alguna manera se ha ido trabajando en ese tiempo para que a finales de abril ya se puedan alistar las credenciales y se puedan, y ellos puedan asumir ya en el mes de mayo. El tema del tiempo sí considero que es un poco, muy poco, sin embargo, muchas autoridades han asumido mucho más antes el tema de la transición. Te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Donde yo me encuentro ahorita es en La Paz. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía de La Paz, Iván Arias, eh, al ser un ex ministro y al tener esa expectativa, porque él es analista político, ¿no? Y él ha asesorado a muchas autoridades y conoce un poco de lo que es el manejo de la alcaldía, se ha adelantado a hacer esa transición antes de dar las credenciales, ¿no? Va a la alcaldía a presentarse como el futuro alcalde y empieza a conformar con el alcalde en ese momento, que es el licenciado Revilla, a conformar esas mesas de trabajo para que puedan transmitir todo lo que se está dejando en esa gestión de Revilla y para que ellos puedan dar continuidad. Sin embargo, en un principio veíamos en los discursos políticos, ¿no? Que Iván Arias decía el tema de la corrupción, que el tema de la fiscalización, de las obras públicas, el tema de las áreas verdes, que ha sido muy sonado, que la alcaldía ha tenido mucho protagonismo y todos los animalistas o los que están en defensa de la madre tierra han sido, digamos, los fiscalizadores para que puedan darnos respuestas. Sin embargo, al cambio de discurso y en la práctica, vemos que al momento de hacer esa transición de Iván Arias con Revilla, pues anuncia de que no va a haber tal fiscalización, o sea, no se va a analizar en qué estado se está manejando, nada, o sea, es como que aquí está la alcaldía con estos recursos y pues ellos van a dar continuidad. Sin embargo, no se estaría cuestionando por qué se está dejando esos montos, si las obras han sido ejecutadas al 100%, porque de hecho sí ha habido muchas denuncias de corrupción y de hecho el tema de la gestión del anterior alcalde ha sido en un 60%, no ha sido medianamente, digamos, buena, pero sí ha habido muchas denuncias de corrupción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pandemia, con el tema de que
había $1 millón que se había invertido en los espacios para centros de salud, que no había. Entonces, había muchas cuestionantes de por qué Iván Arias, al asumir en ese tiempo que no debería haber hecho la transición, pues decide no hacer una fiscalización al anterior alcalde. Entonces vemos que ha habido unas negociaciones de por medio sin el haber estado acreditado por el Tribunal Electoral, porque posteriormente ya les da las credenciales, y entonces cuando ya les da, ya pues directamente se va a sentar a su oficina y empieza su trabajo, ¿no? Ese es uno de los casos que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y bueno, el otro que es muy diferente, por ejemplo, de Eva Copa, sin embargo, al tener las credenciales en el mes de mayo, ya siendo una alcaldesa electa, ella ya estaba planificando para hacer las mesas de trabajo. Sin embargo, es muy interesante porque la anterior alcaldesa también era mujer, ¿no? Y era parte de la oposición y pues bueno, no le permiten asumir su cargo. De hecho, en una de las noticias, al momento de que ella va a la oficina, pues lo encuentra cerrado, o sea, no tiene acceso a la alcaldía, pese de que ya tienen las credenciales y no le permiten hacer la fiscalización. Luego de 2 semanas y 3 semanas de hacer todas las gestiones y demás, pues bueno, ella hace el tema de la transición. Sin embargo, ahora está en un momento de analizar todas las obras que supuestamente se habían invertido, ha tenido que reducir personal para poder afrontar esas deudas, le han dejado en un estado donde no hay mucha información que sacar, se han llevado muchas cosas. Entonces es una de los polos opuestos, digamos, que estamos viviendo, tanto de La Paz como del Alto, que sí, definitivamente el tema de los tiempos es muy importante, pero sobre todo tener tal vez un mediador, ¿no? Una persona que se encargue de las transiciones, porque al final vemos que a uno mucho más antes va y asume con el anterior alcalde, y ya otros, digamos, que son electos, pues ni siquiera les abre la puerta de la alcaldía. Entonces, Sí. pues bueno, estamos como que desorganizados ahí. Siempre el periodo de transición es así de corto o se da únicamente por esta cuestión del retraso electoral que hubo por el golpe de Estado. Bueno, mayormente es mucho más largo, ¿no? Efectivamente, el tema de esta excepción, digamos, de la situación política que estaba viviendo Bolivia y que necesitaba la población tener de manera inmediata, digamos, a las personas electas, ha sido que se apresure, ¿no? Porque no olvidemos que para las elecciones presidenciales, todos querían ya tener un presidente electo, y cuando se retrasaba un día o 2 días en dar los resultados del tribunal electoral, pues había una incertidumbre y un miedo de que tal vez iba a cambiar los datos, o que iba a aparecer otro el ganador. Entonces, como estábamos viniendo de ese trauma, digamos, político, se estaba reflejando en el tema de las elecciones de las gobernaciones y alcaldías. Entonces, por esa misma, digamos, experiencia, yo pienso que sí lo han ido adelantando o acortando los tiempos para que más que todo la población se sienta seguro de que va a tener sus autoridades electamente en democracia, que van a ser con los datos correctos. Entonces, es por eso que se apresura, ¿no? En anteriores, digamos, gestiones no ha sido tanto así, sí ha habido un largo periodo, se ha llevado un tiempo incluso para el tema de las campañas, porque eran como 3 meses las campañas, luego venía ya el tema de inscribir a los partidos políticos, entonces te daba un tiempo, ¿no? Sin embargo, este año ha sido casi como un mes que han tenido los autoridades políticas o los líderes políticos en hacer campañas. Muchos de los concejales y asambleístas no se los conocen, ¿no? Porque no ha habido ese tiempo de visitar a todos los barrios. Muchos creo que han hecho, o por el tema de la pandemia, han hecho más un marketing político a nivel de redes sociales. Entonces, creo que ha sido por una situación de el COVID y también de gobiernos de facto que nos ha dejado
una experiencia mala que no queríamos que vuelva a repetir. Justamente hablando de esta pandemia, bueno, no solamente en Bolivia y en México, sino también en otros países de Latinoamérica y del mundo en general se han llevado elecciones. Hablábamos aquí con un abogado de Perú, Dani Díaz, y nos platicaba que allá en Perú pues es obligatorio que los ciudadanos vayan a votar y que pues el no hacerlo lleva desde multas hasta otra serie de sanciones. Y aún así nos comentaba que pues la participación no fue pues tanta como a lo mejor y se esperaba, ya sea por la pandemia o por otras cuestiones, ¿no? Aquí en México, la experiencia que tuvimos es que la participación, a pesar de la pandemia, no fue tan reducida, casi fue similar a la que se vivió en el año 2008, cuando se considera que hay una participación significativamente importante y sustancial, cuantitativa. En ese sentido, ¿cuál fue su experiencia en Bolivia o cómo fue la participación ciudadana teniendo en cuenta la pandemia? Claro que sí. Bueno, la participación en estas elecciones para los alcaldes y gobernaciones, pues ha sido, yo creo que en un 90%, no en un 100%, porque muchas personas efectivamente estaban pasando por lo del COVID, sin embargo, sí podían presentar su justificativo, ¿no? Es evidente que también sí hay sanciones aquí en Bolivia, los que no van a votar, digamos, si no tienen su justificación de por medio, pues no tienes la posibilidad, digamos, de dentro de los 3 meses posteriores de hacer algún tipo de depósitos bancarios o utilizar otro tipo de servicio, ¿no? Financiero. Entonces, sí ha sido interesante la participación, más que todo el tema de los jóvenes, ¿no? Porque muchos estaban pasando a cumplir 18 años y más que todo en Bolivia, porque no olvidemos que estamos pasando por el bono demográfico, entonces tenemos una amplia población joven que ha tenido su primera experiencia en estas elecciones departamentales bueno, de las alcaldías. Sin embargo, en comparación con las elecciones presidenciales, pues no ha sido tanto así, más bien ha sido todo lo contrario, porque había un temor, ¿no? O sea, de que pase algo, de que haya confrontaciones, enfrentamientos, entonces siempre la gente que tenía como que ese traumatismo de lo que pasó en noviembre, pues iba a votar muy temprano o muy tarde, digamos, para ver que no haya conflictos. Entonces, en comparación con las elecciones presidenciales y las elecciones que acabamos de pasar, pues yo creo que hemos ido asumiendo ese rol y teniendo esa certidumbre, digamos, de que ya tenemos un presidente electo democráticamente y que pues el tema de la seguridad y el tema de tener un tribunal electoral transparente, pues hacen de que los bolivianos podamos o hayamos ido a votar, ¿no? A lo mejor y un poquito, ya nos ha platicado cuáles son las ideologías que representan algunos gobernantes y algunos presidentes municipales, pero de manera un poquito más puntual, abogada Camargo, ¿qué ideologías se representan de manera general o mayoritaria en las personas que ganaron o en los partidos que ganaron? ¿Qué ideologías son las que representan los partidos y los ganadores? Claro que sí. Bueno, yo pienso que hay tres, ¿no? Están obviamente el tema del movimiento al socialismo, que es una ideología más social. Sin embargo, la línea que ellos tienen ideológicamente no solamente comparten los que son parte del MAS, sino también Eva Copa, ¿no? Eva Copa se considera una persona con una ideología socialista y es por esa razón que ha tenido también un amplio apoyo, ¿no? de su ciudad del Alto, porque la mayoría viene de provincias y es por esa misma razón que esperan muchísimo de ella, porque indica, ¿no? Que ella representa el verdadero socialismo, ¿no? Que no solo lo que ha mostrado el MAS de tener una cúpula de líderes políticos. El otro frente, ¿no? Que pienso que es uno de, no liderizando, pero uno de los personajes más, digamos, que están en el ojo de la tormenta, que es de Luis Fernando Camacho,
que ya va más al estado de liberal, ¿no? Del conservadurismo. Eh, Él ha sido parte de la oposición de todo lo que hacía el MAS y sí ha marcado muchísimo, tiene mucho apoyo en Santa Cruz y es por esa razón que incluso en estos momentos al ser gobernador o ser autoridad, pues no pueden aún citarlo para que pueda declarar porque ha tenido una amplia participación y ha sido uno de los líderes del golpe de Estado. Entonces vemos que es todavía un líder que es, para mí, que está siendo todavía intocable, ¿no? ¿Por qué? Porque Santa Cruz le está, o la parte de Oriente le está dando el respaldo, ¿no? Porque todavía ellos están de ese lado con el tema de la libertad de los clásicos democráticas, bueno, y en la mayoría del Oriente, no en la mayoría, pero sí los que apoyan a Camacho, pues debo decir que son unas personas que son muy racistas, ¿no? Tanto así que ha pasado una serie de cosas y bueno, no sé cómo estará ahora Santa Cruz. En el tema de otras ideologías que sí no han tenido tanto alcance, porque han sido como una especie de, se podría decir, por ejemplo, Felipe Quispe, que ha sido alguna vez parte del movimiento al socialismo, pero al no tener algunas coincidencias en algunas ideas, porque él decía que el socialismo no era lo que representaba el movimiento al socialismo, pues él se va apartando, ¿no? Y va conformando su propio, digamos, ideología del verdadero socialismo, que lo va plasmando y va dejando esa herencia a su hijo, que es Santo Quispe. Y que va apoyado, digamos, de Eva Copa y que ambos, digamos, están trabajando en ese verdadero socialismo que ellos llaman, ¿no? Bueno, prácticamente serían esas dos que estarían más latentes en Bolivia, porque los demás ya como que no se muestran tanto ni de qué lado están o cuáles son las ideas o la inclinación que tienen, porque al final creo que ven también como estrategias, digamos, de no mostrar tanto eso, ¿no? Porque yo considero que eh, puede afectar tal vez en el tema de hacer algún tipo de alianzas con el gobierno central, entonces no se muestran tanto en una inclinación, de hecho, uno de los que ha invitado Camacho ha sido a Johnny Fernández, que es alcalde de Santa Cruz, para que puedan trabajar, ¿no? Su gobernador y su alcaldía, pero Johnny es como que ya tiene algunas ideas muy, muy diferentes a Camacho y prefiere como que estar más neutro, ¿no? Y creo que es lo mismo con los, digamos, el resto de los gobernadores y de las alcaldías, exceptuando a dos, que es de Oruro y Potosí, que son parte del gobierno demás, pero al final que no son muy simbólicos, o sea, no se notan mucho el tema de lo que están haciendo, es como que han sido elegidos y bueno, ahí terminó, se vio su nombre y pues no hay más noticias de ellos, ¿no? En en el ámbito o en el rubro ambiental, y lo destaco porque no solamente porque es un tema pues que es importante actualmente y que debió de haber sido siempre importante, pero abocándonos a este momento en el tema ambiental, ¿cómo pintan los próximos años para Bolivia? En el tema ambiental. Sí, bueno, yo pienso que hemos avanzado muchísimo porque tenemos una normativa aquí en Bolivia de protección a la madre tierra y ha tenido mucha relevancia no solo en, en lo que va relacionado de las comunidades indígenas y la participación política en estos espacios, porque al fin y al cabo los indígenas, los campesinos son pues guardianes de la madre tierra, pero al no ser escuchados pues empiezan con esto del, por ejemplo, partido del movimiento al socialismo, a generar esos espacios, ¿no? De participación y de mostrar esas preocupaciones de empresas mineras, el tema de la eh, contaminación por parte de otro tipo de empresas, ¿no? Que lucran, entonces creo que es esencial, ¿no? Sin embargo, de lo que pasó, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, el tema de la Amazonía, el de los chaqueos, tiene que ver mucho también de cómo piensan
estos nuevos líderes y los que pensaron, o los que estaban antes como autoridades, ¿no? De cuál es para ellos el tema de, o, digamos, el concepto de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, sí se ha expandido el de ser un departamento líder económicamente, digamos, a nivel Bolivia, pero ¿a costa de qué? Porque se ha tenido que talar muchos árboles, sí se ha ampliado el tema agrícola, sin embargo, no se ha visto los efectos a futuro, o sea, no han tenido, los líderes políticos no han tenido esa perspectiva a futuro de lo que podría pasar, entonces ahí vemos que el entender el concepto del desarrollo para ellos es a corto plazo y no a largo plazo. No tengo muchas expectativas para lo de Santa Cruz porque obviamente Camacho es uno, muy aparte de ser un líder muy conservador y discriminador, digamos que no va a valorar el rol que juega las comunidades indígenas, pues es uno de las personas que tiene haciendas, ¿no? Incluso creo que tenía un tema, un juicio, algo relacionado con una comunidad indígena que sus padres tenían o explotaban. Entonces, al tener esa clase de líderes en esos espacios, pues me genera incertidumbre, pues qué es lo que estaría pasando o qué es lo que está pasando con las tierras, por ahí lo están vendiendo, no sabemos a qué costa de tener una Santa Cruz en pleno desarrollo económico, pues vamos a tener que talar muchos más árboles, ¿no? En los demás líderes políticos, en tema ambiental, por ejemplo, algo que quiero destacar es el tema de los afiches, aunque parecen algo insignificante, pero vemos que al momento de hacer las elecciones, pues llenan con un basural de publicidad política, que puede ser que digan, no afecta a la madre tierra, pero en realidad sí afecta, y uno de los pocos líderes que he visto que no ha puesto carteles o no ha tratado de ensuciar nuestra La Paz, parece que ellos hacen una buena gestión, ha sido Eva Copa, ¿no? Eva Copa ha cuidado muchísimo, incluso desde su campaña, el de más bien no utilizar la publicidad, digamos, en papel, sino más bien tener otro tipo de iniciativas como cultivar plantitas y demás, ¿no? Creo que ha sido muy interesante que muchos políticos no han sabido, digamos, utilizar por esta coyuntura y de lo que estaba pasando en la Amazonía. Yo espero que a futuro podamos desarrollar muchas más políticas y yo creo que ahí se va a ver también no solamente la gestión de estas autoridades, sino también que va a influir mucho la fiscalización o la participación de las organizaciones sociales y de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Porque al final ellos son autoridades que tienen que no más que cumplir lo que exigimos, ¿no? La población y de hacer políticas que nos beneficien a nosotros. Mientras nosotros no participemos en la toma de decisiones o no exijamos o no estemos constantemente fiscalizando en lo que se van los recursos económicos, digamos, pues no vamos a ser corresponsables de lo que pueda suceder a futuro, ¿no? Para pasar a lo mejor o dejar un poco de lado lo que fueron las elecciones subnacionales, que fue lo que estuvimos hablando la primera media hora de esta entrevista, quisiera entrar en materia de lo que fue el golpe de Estado y las elecciones anteriores a ese momento. Creo que es un tema que sin duda fue relevante tanto en la agenda internacional como en la agenda de mi país, al menos lo estuve escuchando bastante en las noticias, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo fue o por qué, a lo mejor y de manera breve, cómo fue que se da este golpe de Estado contra Evo Morales? De manera, o para ser más específico, ¿cuáles fueron las causas? Porque algunas personas creen o asumen que se da un tanto más bien por un hartazgo. ¿A qué me refiero? A que no es que la población de Bolivia esté versando hacia una tendencia más capitalista o más de ese espectro, ¿no? Sino que realmente no querían o ya estaban sintiendo un hartazgo por las reelecciones de Evo Morales. Pero pues aprovechando que tenemos aquí a una persona que es
que está viviendo en Bolivia. No sé si nos pudieras explicar cómo fue el ambiente en ese sentido, a lo mejor y cuáles fueron las razones. Claro que sí. Tal vez a modo de introducción, bueno, al momento de llevar a cabo ya la segunda reelección del presidente Evo Morales y yendo ya a tener una amplia mayoría digamos, en las primeras elecciones que hubo para el tema de presidente, pues yo pienso que sí ha sido un error, no un error, pero una decisión no tan estratégica al participar nuevamente en ese espacio de poder y volver a postularse el expresidente Evo Morales, ¿no? Primero porque ya había muchas cosas en temas de corrupción que no se habían solucionado y que la gente obviamente estaba exigiendo, ¿no?, que se puedan resolver y volver a retornar y el desgaste de liderazgo político que tenía Evo Morales, pues ha sido un factor, ¿no? De que la gente dijo, ya no, ya tuvo su oportunidad, queremos un cambio, ¿no? Esperábamos de que pueda asumir otra persona del movimiento socialismo, porque no es que no haya liderazgos, hay liderazgos. Sin embargo, como dice Eva Copa, pues es una cúpula, ¿no?, que va decidiendo quiénes forman parte de estos espacios y pues no permite la participación, ¿no? Creo que ese es un elemento. El segundo elemento también esencial ha sido, bueno, el principal opositor que ha tenido en el tema de las elecciones, no hablo, ha sido Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa, que ha representado esa empatía de no tener ya más del gobierno del MAS, o sea, ya no volver a lo mismo. Entonces ya se ha aferrado a un liderazgo que ha sido, digamos, parte de la historia de Bolivia porque él era expresidente y tenían esa esperanza, ¿no?, de que haya un verdadero cambio. Eh, y yo creo que más ha sido por un resentimiento de decir, bueno, ya no más corrupción, ya no más de este gobierno, nos vamos con Mesa, y porque no solamente demostraba un liderazgo y una composición, digamos, de su partido por jóvenes, por mujeres, eh, sino también porque eh, era oposición del expresidente, ¿no? Entonces, había esos dos elementos, ¿no? El tercero, cuando pasa el tema de las elecciones y, bueno, se ve una especie de, yo pienso que ha sido, no armado, pero sí que se ha como que agrandado, ¿no?, la situación en el momento de encontrar las ánforas, de que no se estaba contabilizando bien, y ahí empieza como que a tomar la oposición de decir que hay fraude, de que hay que denunciar, entonces empieza a agrandar, a agrandar. Pienso que muchos de los denuncias han sido armadas, porque no ha habido hasta ahora una comprobación de tal fraude, pese a que se ha ido a la OEA, y no hay como tal, ¿no?, ese respaldo de cuál ha sido el fraude, dónde está el fraude. Entonces, hasta el momento, la ciudadanía no tiene respuesta de eso, ¿no? Si hubo o no fraude, no hay una certeza de eso. ¿Por qué? Porque hemos visto que la OEA también es una parte que ha sido manipulada por Estados Unidos. No olvidemos que uno de los poderes dominantes son los organismos internacionales y también estos grupos que van a ir generando esa especie de incertidumbre, de conflictos, que lo ha hecho en Bolivia, ¿no? Y que la ciudadanía, pues al ser tan vulnerable, pues se ha empezado a generar todos estos conflictos. Otro elemento esencial es que al ver esa situación del fraude, pues, bueno, el expresidente dijo que iban a volver a realizarse las elecciones, pero ya se estaba empezando a armar. Yo pienso que ya en las últimas, bueno, en estos días las declaraciones indican de que los de la oposición ya estaban en reuniones, ¿no? En reuniones para que eh, el gobierno del expresidente ya no dé más, o sea, que pueda renunciar y más bien ir armando quién podría suceder, incluso ya desde ese momento que pasó el tema de las elecciones posteriormente, que ya no se dio,
ya se empezó a planificar, ¿no? Con Camacho, con el otro líder que es Doria Medina, Tuto Quiroga, que han sido líderes pues que siempre han querido estar en esos espacios de poder, pero que se han unido para poder derrocar al expresidente. Cuando ya logran, Fernando Camacho ya se empieza a organizar, o sea, ya ha habido reuniones con las Fuerzas Armadas, ha habido reuniones con la policía, él mismo incluso en varias entrevistas manifiesta eso y es por eso que ahora una de las asambleístas, ex asambleístas indígena, mujer que denuncia este golpe de Estado y que la denuncia es contra Fernando Camacho, pues ha tenido trascendencia en estos días, porque ya está en la cárcel Áñez, y pues Áñez está revelando muchísimas cosas, ¿no? Que esto ya estaba planificado, que ya había una reunión, incluso que la iglesia estaba siendo parte de esta planificación, digamos, de que Evo ya no iba a seguir y de que verían entre ellos, entre la oposición y la iglesia, quién iba a ser el nuevo sucesor. Y es por eso que ahí sale Áñez y pues Áñez indica, ¿no? En su declaración que a ella le llaman, ¿no? Los de la oposición para que asuma ese papel. Obviamente el expresidente ha tenido que renunciar por una amenaza de las Fuerzas Armadas porque toma el control. Es más, cuando Fernando Camacho o cuando el expresidente anuncia su renuncia, pues inmediatamente él sale del país justamente a México porque le dan el asilo y pues ya la persona o el oficial responsable de las Fuerzas Armadas que estaba a cargo de la casa grande del pueblo, pues le hace entrar a Fernando Camacho milagrosamente con la Biblia junto con una abogada. Entonces, ahí vemos que en esos momentos tal vez no lo veíamos de esa manera porque estábamos en un tiempo de enfrentamientos entre nosotros mismos, ¿no? Entre que habían logrado enfrentarnos contra nuestros propios vecinos que tenían una diferente forma de pensar, digamos que no estaban de acuerdo, y mientras nos entretenían en eso, pues todo esto del golpe de Estado pues estaba sucediendo, ¿no? Y es por esa razón que, bueno, pues ellos deciden constitucionalmente, no tendría que haber sido una decisión de la oposición, de un grupito en conjunto con la iglesia, porque no son personas representativas como la asamblea, como los asambleístas que han sido electos por la población, ¿no? Que ellos deberían haber sido elegidos, pero ellos han decidido junto con las Fuerzas Armadas y pues bueno, ceder ese espacio y pues que Áñez pueda asumir, ¿no? En la asamblea, por ejemplo, Adriana Salvatierra tenía que haber asumido la presidencia, pero de igual manera ha sido ¿cómo se dice? Amenazada. Borda, que también le seguía, ha tenido que renunciar por presión porque ya no solamente era tu vida, sino era de la familia. Y no solamente ellos como asambleístas o como líderes políticos en ese momento, sino la mayoría de los dirigentes del MAS, los dirigentes de las comunidades, de las organizaciones sociales han tenido que ocultarse. Y es verdad, o sea, los policías han sido parte de este golpe de Estado, que han sido los primeros, ¿cómo se diría? Parte, digamos, de cómplices, ¿no? Que han generado esa incertidumbre, tanto así que ya este tema de las elecciones y en ese momento que las comunidades indígenas y ahí la participación de Felipe Quispe, que lamentablemente ha fallecido, ¿no? Ha tenido una amplia participación porque ha convocado a los indígenas a bloquear los caminos para que pueda renunciar a Áñez. Entonces, sí ha sido un trauma muy complicado porque de la casa, la verdad, no podíamos salir en ese tiempo, no podíamos ni ir a marchar porque todo estaba cerrado, los vecinos pensaban que se iban a entrar los de la resistencia juvenil, que eran muy, muy agresivos, había saqueos, había muchas cosas que no los estábamos esperando, porque sí habíamos vivido algo parecido en el gobierno de Goni, pero en ese tiempo, digamos, en ese
largo tiempo volver a pasar por algo complicado y de tener esa incertidumbre, pues sí nos ha afectado muchísimo, ¿no? El tema del golpe de Estado, sí, yo creo que en estos días se sigue investigando el tema de la participación, el tema de la planificación y quiénes más han sido parte, pero sí hay que entender de que esta decisión de que asuma la expresidenta de facto, que es Áñez, ha sido una decisión de un grupo de líderes políticos en donde ha estado Mesa, en donde está Camacho, en donde está Tuto, Doria Medina y otros, en las que próximamente están yendo a declarar, y también ha tenido una participación de la iglesia, ¿no? Y que ha avalado esto sin ser representantes de Bolivia y pues asumir ese rol que obviamente, y ahí se ve los intereses no solamente personales o de fuerzas políticas, sino también que ha tenido, yo pienso que ha tenido que ver mucho intervención extranjera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el objetivo, yo pienso que de todos los países, ¿no? Es el tema de los recursos naturales, ¿no? Sí. Muchos de los países que están en desarrollo están en miras, ¿no? Como Bolivia, están incluso Venezuela, que está pasando por un conflicto, Siria, que tiene un amplio, digamos, de recursos naturales que son, pues, añorados por estos países en desarrollo, que por supuesto van a aprovechar esta crisis política y van a querer poner, digamos, en un desequilibrio al gobierno actual y pues tratar de desprestigiar lo que más pueda, ¿no? Y lamentablemente la OEA se ha prestado para eso. Sí. Aquí en México, cuando se vivió este golpe de Estado en Bolivia, en general los medios de comunicación, lo alabaron, lo enaltecieron y vaya, que sorprendió eh, porque pues básicamente creo que no era lógico que se enaltezca, ¿no? A lo mejor un golpe de Estado, creo que es bastante lamentable con lo que nos acabas de describir ahorita, no es algo deseado, pero los medios de comunicación, al menos aquí en México, lo ponían o lo describían, o la narrativa que manejaron era que el pueblo boliviano se había levantado, que ya no quería este socialismo, que estaba renunciando al socialismo, a estas prácticas comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente se ve esta salida de Ñáñez, de la presidenta que es tomada, que toma, perdón, posesión en el golpe de Estado, y que el pueblo boliviano vuelve a elegir a un representante del partido MAS. Entonces, en ese sentido, ¿por qué elegir a Luis Arce? Y cuáles son estas, cuáles son las razones, vaya. Bueno, sí es muy complejo. La verdad es que eh, al ver el liderazgo de Eva Copa, que había tenido un gran protagonismo, no solamente en ese tiempo difícil, sino que también estaba arriesgando su vida al involucrarse y denunciar estos hechos de lo que pasó en Sincata, de lo que pasó en Cochabamba, en Sacaba. Entonces, se esperaba de que una de las digamos, o parte de las propuestas que tuviera, digamos, el movimiento socialismo, Eva Copa, ¿no? Sí. Pero al ver de que no ha sido tan tomada el liderazgo tal vez por su forma de trabajar o por tener ideas muy diferentes de esa cúpula de líderes dentro del MAS, pues yo pienso que ha sido una decisión, primero, que ha sido apoyada por las organizaciones sociales, ¿no? En Bolivia existe el Pacto de la Unidad, que está compuesto por organizaciones sociales muy representativas, ¿no? Como Bartolina Sisas, Gloria Pazas y otros más, ¿no? Que representan a diferentes sectores, ámbitos en los que ellos proponen, en primero proponen a David Choquehuanca, y, pero creo que ellos también identificaban que necesitábamos un líder que no solamente sea capaz de asumir ese reto en tema de liderazgo, sino que también pueda conocer
el estado, digamos, económico del país, porque estábamos sufriendo una crisis económica, ¿no? No solamente por la pandemia, sino por toda esta situación política, y que sí se venía, pucha, una cosa monstruosa de tener que ver o acortar muchas cosas, ¿no? De nuestros países, del TGN, tal vez de ajustar algunas cosas, ¿no? Con las gobernaciones y alcaldías. Entonces, yo pienso que el perfil de ahora presidente Arce ha sido pues esencial porque él ha sido ex ministro de Finanzas, y pues conoce todo el manejo desde todo este cambio estructural, digamos, que ha habido de crecimiento económico desde que asume el presidente Evo Morales hasta que culmina, ¿no? Que después lleva un tiempo en la que tiene un receso y un descanso por una enfermedad que él tenía. Y él empieza a dar, ya ha trabajado políticamente, no es que no, ha empezado a dar charlas sobre lo que tiene que ver el tema del desarrollo económico en nuestro país y cómo esto puede ayudarnos a fortalecer no solo la gestión, sino tener una perspectiva a futuro de lo que va a ser Bolivia, ¿no? Yo creo que esa intelectualidad, ese liderazgo y el conocimiento que él tenía de gestión pública ha sido uno de los factores que ha posicionado a Lucho para llegar a ocupar ese cargo, y pues tenía el apoyo de las organizaciones sociales, pero queremos recalcar también de que lo acompaña David Choquehuanca, que también representa ese lado indígena, ese lado de la visión, de la cosmovisión andina, del respeto a la madre tierra, y pues yo pienso que hacen un gran complemento porque no solamente está lo intelectual, sino también está la cosmovisión andina, que rescato muchísimo digamos, la posesión que ha tomado el partido del movimiento del MAS durante este tiempo, porque realmente ha dado realce no solo a las comunidades indígenas, sino también a los líderes indígenas para que puedan formar parte de estos espacios, ¿no? Lucho ahora está haciendo un buen trabajo, tiene un gran apoyo, realmente la intelectualidad, el tema del amplio conocimiento y cómo él tiene esa perspectiva de lo que va a ser Bolivia, de lo que va a ser la juventud y de las inversiones o de la época del bono demográfico o cómo va a emplear esas políticas en los diferentes ministerios, es esencial para nosotros, ¿no? Yo estoy muy cercana al tema, por ejemplo, de la educación técnica y tecnológica, y uno de los compromisos del presidente es fortalecer eso, ¿no? Fortalecer para que muchos jóvenes puedan tener esa oportunidad no solamente de tener una educación o tener un técnico medio, un técnico superior, sino también tener la oportunidad de un espacio laboral, y así también fortalecer las empresas y de poder generar ya más recursos, y pues así ya tener un buen desarrollo económico para nuestro país. Para finalizar, algo que quiera agregar, abogada Estefanía Camargo. Bueno, creo que Bolivia sí ha sido una especie de híbrido por todas las cosas que ha pasado. Todos estamos mucho, bueno, estamos esperando y estamos a la expectativa de que estos nuevos líderes, primero, no nos desilusionen, segundo, que realmente la gestión que van a realizar no solamente que sea con miras a tener un futuro político, ya sea que se puedan postular a las elecciones presidenciales, sino que también tenga una transformación no solo de un 160%, sino que también se tome en cuenta la cosmovisión andina, ¿no? Yo creo que el tema del concepto que manejan de desarrollo es muy corto, no así amplio como las comunidades indígenas lo ven, ¿no? De estar en armonía, estar en conciencia con nuestra madre tierra, porque al final eh, es lo que nos da de comer, es lo que por la que estamos vivos, y yo creo que a futuro pues lo vamos a necesitar el oxígeno que nos dan los árboles, la tranquilidad que nos dan
todo lo que compone, ¿no? El ecosistema y sobre todo estar en equilibrio, ¿no? Muchas veces vemos que los líderes políticos solo ven sus fines personales, pero yo creo que ahí también jugamos un rol importante como organizaciones sociales, como grupos ambientalistas, como jóvenes, como ciudadanos, para ser parte de este proceso de gestión que van a realizar nuestras autoridades y tener una corresponsabilidad, ¿no? De que ellos propongan y que nosotros podamos fiscalizar y que podamos participar y podamos exigir, ¿no? Lo que realmente nos va a beneficiar a nosotros. Simplemente eso. Muchas gracias. Importante, importante destacar la participación juvenil, ¿no? Claro que sí, 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 Bolivia está pasando por un bono demográfico, entonces creo que la participación no solo de los jóvenes, sino de los grupos de voluntarios, de esa esencia que llevan ellos, de la esperanza de poder contribuir a nuestra sociedad sin pedir nada a cambio, pues es muy, muy interesante. Creo que vamos por un buen camino, esperemos tener muchísimas más sorpresas y sobre todo estar económicamente bien el país, ¿no? Pese a todos los temas de salud que estamos viviendo ahora. Sí, claro. Pues le agradezco muchísimo el tiempo que nos regaló para esta entrevista, abogada. La verdad, cuando leía la breve semblanza que me enviaba de usted, me pareció tanto de admirar como de destacar por todas las actividades que ha realizado y por todas las actividades en las que participa. Esta parte del foro en Corea me llamó la atención y digo, se lo menciono por la bandera de Corea que tiene atrás. Se me hizo bastante curioso. Entonces, pues agradecerle nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ti. La verdad es muy interesante el poder compartir no solamente tu cultura, tu realidad desde donde estemos, sino también el poder transmitir, ¿no? Esa esencia. Y creo que va a haber muchas más oportunidades tal vez para hablar de esos temas, de lo que pasó en Corea, tal vez lo de Austria, que es muy, muy interesante porque hay tantos espacios en los que los jóvenes pueden participar, pero a Sí, veces nos los perdemos porque no buscamos o no tenemos esa curiosidad o no vamos más allá, ¿no? No siempre nos limitamos y creo que en estos momentos es esencial las TICs para que podamos explorar nuevos espacios. Por ejemplo, la Ayurveda es uno de los espacios que me fascinó, que tal vez no tiene que ver mucho con los temas relacionados, pero sí con el tema de estudiar de estar saludable a través de las plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no lo tocan, pero que es tan esencial para el equilibrio de nosotros. Pero muchas gracias, Daniel, a ti por la invitación. pues gracias y también les agradecemos a los que hayan visto esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en Política 18 el próximo viernes. Vamos a estar estrenando un episodio piloto de la política vista también con memes, entonces esperamos que nos acompañen y pues esto ha sido de voz en voz y que las voces de todos resuenen.